A ver, imaginemos en el momento más crudo y duro de esta pandemia lo que sucedía dentro de un hospital. Imaginemos al personal médico confundido, ignorante de cómo funcionaba dentro de nuestro cuerpo, cómo dañaba nuestro cuerpo la COVID-19. Es que al inicio y en esos momentos donde contábamos por más de 200 los muertos al día, era muy difícil saber a qué se enfrentaba el personal médico. Sumado a eso, la precariedad del sistema, la falta de equipos de protección, el temor de contagiarse, el hecho de ver a sus colegas falleciendo también, personal de salud de primera línea falleciendo. Imaginemos también la impotencia del personal de salud al no poder salvar la vida de sus pacientes y haciendo lo indecible por intentar mantenerlos con vida, el hecho de no tener suficientes camas para poder colocarles un ventilador y darles algún tipo de esperanza a la familia. Devastador, honestamente devastador. Emocionalmente, el cuerpo de salud, las personas que trabajan ahí en la primera línea, han tenido un choque emocional muy fuerte. Por eso es necesario ahora hablar de la salud mental de estas personas, ¿no? De las que se encuentran en la primera línea. Porque es importante que ellos puedan, sí, someterse también a terapias psicológicas, ¿por qué no? Porque no es fácil enfrentar la muerte de esa manera, ¿no? Un doctor, un médico, una enfermera se prepara para enfrentar la muerte, pero no de la manera como la hemos visto. Vamos a conversar con la doctora Sonia Ceballos, directora de adultos del Instituto Nacional de Salud Mental, para que nos cuente precisamente, doctora Ceballos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Mabela, bien, muy bien, gracias. Últimamente preguntarle a alguien cómo se encuentra se ha tornado muy importante, ¿no? Y creo que eso también nos conecta más con la gente. ¿Cómo se encuentran los médicos, las enfermeras, el personal técnico que trabaja en los hospitales? Bueno, sí, como tú misma lo estabas manifestando ahora, ¿no? De hecho, nuestro personal de salud de primera línea tiene que enfrentar situaciones y decisiones en el día a día que tienen un altísimo contenido emocional, como tú dices, ¿no? Decidir ante la ausencia de camas a qué pacientes voy a inducir al coma porque no puedo ponerlos y no puedo conectarlos a un ventilador, esta impotencia ante el avance de la enfermedad que era superior a las fuerzas que nosotros teníamos para poder enfrentarla. La falta de, muchas veces, de equipo de protección personal o la duda de si el equipo de protección personal era el adecuado o no era el adecuado, si yo me voy a contagiar, si voy a contagiar a los que quiero. En muchas personas, por ejemplo, verse por el temor a contagiar a sus seres queridos, aislarse. Así es. ¿No? Y muchas veces irse a vivir solos. Así y dejar a sus familias durante largos meses, porque no ha sido durante 15 días, 10 días o 20 días, sino durante estos 7 meses que viene durando la pandemia. Entonces, obviamente, si bien en un inicio ponemos en activación, diríamos, todos nuestros mecanismos de reacción frente al estrés, con un estrés tan prolongado, de 8 meses, 7 meses, estas estrategias terminan agotándose. Uh-huh. Y lo que vemos es que definitivamente, tal como ha sucedido en otros países que han enfrentado estas mismas condiciones antes, vemos que en el Perú aquí también encontramos situaciones muy similares, síntomas depresivos, ansiosos, de desregulación emocional, esta incapacidad muchas veces, esta frustración de sentir que no pueden hacer nada
Ujú. Y que probablemente haya detonado en algunos casos y ya en problemas más agudos de salud mental. ¿Hay atención especial para ellos? ¿El sistema está apoyándolos? Se crearon brigadas para el apoyo de salud en lo que era salud mental en primera línea, incluso con grupos de psicólogos que estuvieron en una línea especial ligada a la línea 113 para la atención de personal de primera línea. Y bueno, lo que se dieron fueron recomendaciones. Cada hospital contaba con un grupo de profesionales de salud mental que estaba, diríamos, encargado de poder brindar ese soporte emocional. Lo que veíamos en muchos casos han sido experiencias bastante diversas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, habían hospitales en los cuales los médicos, enfermeras, técnicas, terminaban la atención, terminando el turno, lo único que están pensando es en irse a su casa, no en recibir una atención en ese momento. Muchos casos prefirieron herramientas de tipo virtual, con entrevistas virtuales, fuera del horario. Pero que también son muy útiles, ¿verdad? Es decir, el hecho de hablar con alguien sobre las emociones, sobre lo que le está pasando en ese momento, es muy útil también. Así es, expresar las emociones en ese momento, diríamos de alguna forma quitándonos en ese momento la armadura, ¿no? Y mostrándonos como seres humanos, de igual a igual unos a otros, permite de alguna forma expresar todas esas emociones que no nos atrevemos a expresar normalmente, porque en muchos casos lo que se veía y lo que se ha visto es que si yo soy el jefe del servicio, no voy a decir lo que yo siento. Entonces, hay intervenciones puntuales, identificar signos de alarma e invitar a los profesionales de salud de primera línea, de salud en primera línea, que ante estos síntomas, ante este disconfort, ante este dolor emocional, puedan buscar la ayuda necesaria, puedan buscar conversarlo con alguien. Y eso es otra parte de la historia, ¿no? Porque, yo creo que los estigmas se van rompiendo con el tiempo, pero hay muchas personas que son muy duras, ¿no? Y dicen, no, yo no voy al psicólogo porque no lo necesito, porque eso es para los locos. ¿Pasa esto también dentro del personal de salud? Sí, pasa tal como pasa en la población, pasa mucho en el personal de salud. Yo siempre he luchado contra la muerte y soy duro, y yo sé que, yo no me puedo estar doblegando en esta situación. Me han formado para esto y esto soy. Y cuando uno contiene esas emociones, ¿qué es lo que puede pasar en el día a día, en mis relaciones familiares o inclusive con los pacientes? Puedo experimentar mayor irritabilidad, menor tolerancia a la frustración. Puedo comenzar a perder el sueño, alterar mis ritmos de sueño sobre todo, y poco a poco mis defensas propias se van debilitando. Y de pronto ya comienzo a perder el interés por las cosas, puedo experimentar sentimientos que llamamos de disforia, que si bien no es una tristeza, sí es una sensación de malestar, ¿no? Entonces, si no recibo un tratamiento psicológico a tiempo, o si no expreso lo que siento, puedo hacerme daño a mí mismo o al resto de personas con las que me relaciono. En ese sentido, doctora Ceballos, desde el sistema de salud, ¿se están haciendo evaluaciones al personal médico? ¿Se piensa hacer para ver cómo es que se encuentran? Porque finalmente nuestra salud termina en manos de ellos. Claro,
siempre se ha intervenido de alguna forma, se les ha dotado en muchos casos de herramientas asincrónicas, que son ayudas que van a estar colgadas, tanto, por ejemplo, a nivel de la Dirección Nacional de Salud Mental, se han colgado muchos videos para que yo, en el momento en el que tengo libre como personal de primera línea, pueda acceder a estas herramientas. Claro. Por eso son asincrónicas, pero, ¿no? pero eso inclusive puede resultar hasta un poco frío, ¿no? No hay como el trato de persona a persona. Por eso, no sé, yo le preguntaba si es que hay un seguimiento a aquellas personas que dentro de los hospitales se ha identificado que pueden potencialmente tener estos daños emocionales, para poderles hacer un seguimiento, acompañarlos, ¿no? Porque finalmente ellos también son víctimas de esta pandemia. Por supuesto. Y lo que en los hospitales que están en primera línea, lo que se han formado son brigadas, brigadas de salud mental, y se alienta a los profesionales para que en casos de requerir ayuda puedan acudir a estas brigadas que están disponibles para ellos las 24 horas del día. Y finalmente, doctora Ceballos, ya saliendo un poco de los muros de los hospitales y entrando al resto de la sociedad, han pasado 7 meses y quizá muchas personas todavía no se adaptan a esta situación que va a seguir de largo. ¿Cuál es la recomendación que usted daría? Para la población general, bueno, en realidad, mira, si bien por un lado las medidas de cuarentena y de confinamiento han sido necesarias para evitar la propagación y la mayor cantidad de muertes en este contexto de esta pandemia, nos han dejado cicatrices emocionales muy fuertes en la población, ¿no? Y cada vez vemos más las consecuencias de esto en nuestra atención diaria, y cada vez recibimos más pacientes ya con trastornos debido y derivados de las cuarentenas. Como por ejemplo, diversos trastornos. Los más frecuentes son depresión y ansiedad. Los más afectados son los adultos mayores y los adolescentes y niños. Sí, sin duda. Y lo que estamos haciendo, bueno, estamos brindando las atenciones, estamos tratando de llegar a más cantidad de población. Además, recuerda que muchas consultas han estado restringidas. Así es. Entonces, las personas, incluso las personas que se atendían en los centros de salud mental comunitarios, de pronto ya no tenían esa atención y se volcaban hacia los hospitales especializados que ya sobrepasaban su capacidad de respuesta. ¿Pero ya han reabierto los centros de salud mental? Tengo entendido que los centros de salud mental comunitarias están reabriendo progresivamente. Ya hay varios que están abiertos, no todos, pero estamos tratando de dotar de estrategias, de tratar de, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud Mental, nosotros lo que hicimos fue virtualizar la atención y atendemos a los pacientes, incluso pacientes nuevos, que los recibimos por medio de la página web, por medio de las emergencias que siempre están abiertas, y luego los citamos mediante videoconferencias, utilizando las diferentes herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, como las conferencias por videollamada, vía Google Meet, vía Zoom, y tratamos de esa manera de continuar brindando el apoyo, el soporte emocional, y en el caso en que se requiera
el apoyo farmacológico también. Así es. ¿No? Ese ya es otro paso cuando ya el paciente por sí solo no puede y necesita las medicinas. Y nuevamente decirle a todas las personas que en algún momento sospechan que un familiar o ellos mismos no están bien, que vayan a solicitar atención, que creo que es algo normal, no tenemos por qué estigmatizar a las personas que acuden a un psicólogo. Doctora Ceballos, muchísimas gracias, de verdad que muy útil lo que nos ha contado esta tarde, le agradecemos muchísimo. Gracias a ti. Bueno, nosotros estamos, como te digo, en el instituto, el instituto tiene las puertas abiertas para las personas que lo requieran. Y bueno, estamos ahí para servirlos. Muchísimas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.